Bueno, buenas noches. Gracias por formar parte de esta velada para conocer la tercera obra de Jesús Romero, que se llama Cuadernos Rojos de Notas. De Jesús yo, aparte de la formación universitaria que tiene y de su vasta formación y conocimiento del cine, puedo decir que es una persona con un afán de conocimiento y de profundización en todo lo que inicia. Es una referencia de honestidad, de sensibilidad, de delicadeza y de nobleza. Y todo eso se manifiesta a través de su poesía. En cuanto a su obra, yo me voy a saltar el guión. Yo voy a partir de la forma, ¿vale? El formato que ha elegido, que lo ha autoeditado, es, si os fijáis, no tiene la forma de un libro habitual, sino que es la forma de un cuaderno. El cuaderno es, digamos, el símbolo del embrión, ¿no? Del germen, de la semilla que se siembra, donde tú vas notando todo aquello que forma parte de la inspiración que te vendrá en el momento que te venga y que Jesús espera con paciencia siempre que suceda, y con un largo camino, una larga trayectoria de investigación. Detrás de esto esto envuelve el fruto de mucha investigación, de beber de muchas fuentes y de una inspiración que se va labrando poco a poco, ¿no? A modo de, yo lo veo visualmente como un agricultor, cuando siembra algo y cuida lo que siembra y elige la mejor semilla y observa cómo va creciendo, y de repente crece y nace el fruto de todo ese trabajo, ¿no? Estoy hablando del envoltorio, ¿vale? Que representa un poco lo que él es para mí y lo que yo veo en él, porque, bueno, tengo esa ventaja. Es fuerte, ¿vale? Recio, es como un árbol. Da sensación de confortabilidad y de aferrarte a la seguridad que te da, pues eso, la naturaleza, ¿no? Y la nobleza que eso encierra. Y dentro de esto está el fruto de su obra, que si abres las primeras páginas y ves las citas, ya leyendo las citas, ya os hablo desde la perspectiva de lectora de su obra. En las citas ya te vas dando cuenta de que es una obra, a mí se me vino a la cabeza el adjetivo punzante. O sea, es una obra punzante, no es una obra de sentarte en una hamaca a leer para entretenerte, sino es una obra que requiere un compromiso, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva de lectora, os cuento también el impacto que tiene esta obra en mí. En una primera lectura, el impacto es paradójicamente, de un mutismo absoluto, ¿no? Literalmente me quedo sin palabras porque estoy llena de imágenes, de sensaciones que no dan lugar a ninguna idea concreta. Entonces me quedo parada, es como si te situaran en un abismo y tuvieras que hacerte con el medio, medir los movimientos e intentar no caerte, ¿vale? En una segunda lectura, ya cuando te has hecho con el medio, pues te das cuenta de que no hay palabra, ni verso, ni sonido que no tenga una razón de ser, ¿vale? Y ahí está el fruto de todo el trabajo que él hace, ¿no? Como poeta, no solo como persona que escribe textos, sino un trabajo concienzudo y disciplinado de poeta que tiene una idea y que la va nutriendo poco a poco.
cuando te ocurre eso, para mí es un fenómeno fascinante, porque tiene la capacidad de, de tú estar ahí como observadora de algo que está ocurriendo en un lenguaje poético que se ha forjado poco a poco con todo su trabajo y que a mí me resulta totalmente ajeno. Pero tú estás ahí como observadora y puedes salirte de ti misma, que me parece una capacidad, para mi gusto, muy bien avenida. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en nuestros mundos, muy metidos en nuestras mentes, siempre solemos identificarnos con lo que leemos, con lo que vemos, lo que escuchamos, pero a mí me ocurre con su obra y con muchas cosas que él hace que me salgo de mí misma y soy capaz de verlo a él y de ver este mundo, este lenguaje poético que él ha creado, que es diferente, que es único y que a mí me transporta a un lugar en el que yo no estoy habituada a desenvolverme. Y eso tiene un alcance catártico que a mí me fascina. Y bueno, y más allá de eso, pues yo le voy a dar paso a él para que ya hable de la obra y de todos los entresijos que tiene, porque lo último que quiero decir es que no es una obra que se preste a ser leída arbitrariamente, sino que la secuencia desde el principio te hace obedecer al autor para que tú sigas el orden que él ha establecido. No es una obra que tú digas, bueno, pues voy a abrirlo por aquí y lo voy a leer. No. Hay algo que te dice, voy a seguir la pauta que él me ha puesto. Y bueno, ya doy paso al autor para que te comente todo lo que quiera comentar. Bueno, se me oye bien, ¿no? Entiendo, ¿no? Es un poco raro escucharse aquí en el micro. Bien, vale. Bueno, nada, antes que nada, pues muchísimas gracias al público, al pequeño, breve público, pero bueno, que estoy encantado que sea tan breve porque sé que es cercano, bueno, lo que conozco. Y bueno, y al final se trata de pasar un rato entre amigos y compartir impresiones sobre una obra, que sé que algunos de vosotros la tenéis y ya está, ¿no? Gracias, por supuesto, a Susana por la presentación. Sé que es muy íntima, muy cercana y también sé que es una papeleta para ella porque antes lo explicaba en Petit Comité, ¿no? Que al final es una obra un poco desfasada. Es decir, la he publicado tardíamente y entonces el tiempo del libro es diferente al tiempo de la publicación, tanto que, por ejemplo, aquí en este libro Susana está casi como por ausencia. ¿Vale? Aparece de vez en cuando, pero es una relación que está como para comenzar, pero que no comienza, y con lo cual ahora ella está presentando eso ya, bueno, pues es una pequeña putada para ella, pero bueno, por lo tanto se lo agradezco, ¿vale? Y bueno, y también no quería dejar pasar la oportunidad, aunque sea un tópico y hay que siempre repetirlo, agradecerle la oportunidad a Antonio, Micaela, al 1900, porque al final es un espacio, sigue siendo un espacio democrático, que de verdad que no es ninguna tontería. Al final, pues los autores locales, desconocidos y tal, pues necesitamos un espacio donde compartir nuestras obras, nuestras inquietudes y tal y cual. Entonces, pues, por lo tanto, pues se lo agradezco. Dicho todo lo cual, bien, yo no sé muy bien cómo, en este momento concreto, no sé muy bien cómo presentar el libro. Tenía una idea de presentación y, claro, porque tenía contexto en mente que ha variado, entonces lo voy a intentar hacer más ameno, más informal. Sí que es verdad que voy a hacer una pequeña introducción porque, a ver, entiendo que, bueno, toda la poesía es compleja. En general, la poesía es un género complejo y en este caso yo tiendo de un tipo de poesía que es de tipo intimista, autobiográfico, y que por lo tanto tiene una serie de códigos que creo que siempre es bueno ponerlo en pie para que aquellos que queréis entrar en la obra pues tengáis algo básico, ¿vale? Yo hago un breve repaso de lo que voy a hablar del momento en el que surge una obra de arte, surge en un momento muy concreto, con una necesidad muy concreta. Quiero hablar de ese momento porque es crucial
para entender la obra. Quiero hablar un poco del título, ¿vale? Efectivamente, brevemente. Todo de lo que lo voy a hablar brevemente, o por lo menos voy a intentar que sea brevemente. La finalidad, ¿por qué surge una obra de arte, un poemario en concreto? ¿Con qué finalidad? Yo soy una persona bastante sesuda, concienzuda, y si doy el salto y escribo una obra de arte es porque detrás tengo una finalidad, una intención muy concreta. Eso para mí es importante, y relacionado con eso está la poética. ¿Cuáles son las características de la poesía que uno escribe, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué recursos utiliza, ¿no? Participa en una tradición, pero ¿qué de todos esos recursos utiliza? Y bueno, finalmente, pues evidentemente, pues voy a hacer una breve lectura de poemas pues representativos del libro. Bien. Voy a intentar seguir como pueda esta chuleta que me he hecho, que siempre me pasa lo mismo, es que nunca entiendo la letra, ¿vale? Pero bueno, que verdad, no sé por qué siempre cometo el mismo error, pero bueno, más o menos bien. Cuaderno rojo de notas efectivamente viene de la literalidad, quiere decir, y por eso lo he traído, viene de un cuaderno de notas rojo con el que yo día a día voy pues apuntando, anotando pues las diferentes impresiones, diferentes inquietudes, pues elementos culturales, lo que sea, todas las cuestiones que me preocupan en el día a día, que para mí esa es la clave, es decir, no solo reflexiones que tengan que ver con la poesía, yo en el cuaderno de notas anoto desde las cuentas que debo, ¿vale?, a problemas que me han sucedido tipo cotidiano, o elementos, reflexiones de tipo poéticas, de manera que se rompa ese registro que se supone que tiene una especificidad, que es la poesía, que es lo poético, ¿no? Lo poético, yo entiendo que en la poesía entra todo, lo prosaico, lo cotidiano y todo tipo de reflexiones. Y al final, pues un cuaderno donde anotar las cosas supone un cuaderno de trabajo, un cuaderno de campo, ¿no? En eso para mí consiste la poesía, puesto que los referentes de los que bebo especialmente en esta obra, aunque no se mencione en la cita que hay al comienzo del libro, son referentes para mí fundamentales, como son Luis Cernuda y Javier Egea. Luis Cernuda porque utiliza la obra de arte como un método de investigación cognitivo. Es decir, Luis Cernuda no sabe quién es, necesita explicarse y lo explica a través de su poesía. Intenta explicar al personaje de Luis Cernuda en el contexto social en el que él vive. Eso es para mí clave a la hora de entender la poesía. Y el otro referente es Javier Egea porque también él, en un momento determinado, con todo esto de la otra sentimentalidad y la poesía materialista y eso, él intenta buscar el cauce poético como una manera de experimentación a la hora de intentar expresar situaciones complejas, ¿vale?, cuando vive en un contexto ideológico concreto, ¿no? Eso tiene que ver, bueno, con el materialismo poético. Bien, eso es un poco el título. Rojo, anticipo, cambio el orden y pongo rojo porque, bueno, rojo simboliza la pasión. Cuando digamos, una obra de arte está cargada de elementos intimistas, como en este caso, al final los rojos simboliza la pasión, lo que está desaforado, y también hace referencia, por qué no decirlo, a una cierta formación que tiende al concepto que se ha llamado de izquierda, que es decir, una conciencia social basada en el materialismo, porque yo, y ahí está la clave, haciendo el máster un máster que hice en la Universidad de Huelva, el de investigación de literatura en contraste, hice un máster sobre Javier Egea y el impacto del materialismo poético, en este caso de la otra sentimentalidad, en la España de ese momento. Entonces me he nutrido de toda esa teoría y he intentado pues volcarlo en el libro. Ya sabía yo que iba a decir que no me iba a intentar enrollar y me estoy enrollando. Vale. Claro, es que me es muy... No, un segundito, voy a ver. Tenía pensado previamente presentar algunas claves y después leer los poemas, pero sobre la marcha voy a leer algún poema y con eso voy a dar pie a hablar de algunos de las claves del libro. Bien, antes que nada, bien, en este poemario, que es el tercero que escribo, previamente los dos anteriores hago una pequeña reflexión, y cuando me di cuenta que tengo que presentar los libros que había presentado previamente, siempre me he dado cuenta que son libros en los que no he salido de la problemática íntima personal, ¿vale? Es cierto, y que al final cuando tengo que hablar de mi poesía tengo que hablar de cuestiones personales muy íntimas.
en el fondo porque no he salido de esa problemática. Pero claro, al final uno intenta pues utilizar la poesía no solo como un desahogo personal, sino dar el salto a las preocupaciones sociales, colectivas, de la manera que sea, ¿no? Eso es un poco el intento de este libro, que se puede estar un poco estructurado en grandes bloques. Un primer bloque que comprende las 3 primeras partes en los que de alguna manera se explicita elementos autobiográficos que son, a mi entender, bastante graves, pero que necesito dar ese paso para después dar el salto a lo colectivo, puesto que si uno, y ahí tengo que hablar de cuestiones muy estrictas, que si uno vive una situación traumática, como en mi caso, por circunstancias que tampoco quiero expresar, que es el punto de partida del libro, eso uno está, cuando uno vive en una situación interna conflictiva, no ha salido, es difícil salir de eso, ¿no? Entonces, para salir de ahí, lo primero es mencionarlo, nombrarlo. Hay un punto revelador en mencionar algo que te hace daño, lo expulsas fuera y a raíz de ahí pues intenta dar el salto a lo otro. El punto de partida de la escritura de este libro es haber sufrido, estar inmerso en un proceso de trastorno de ansiedad. No sé si alguno de vosotros habéis padecido un trastorno de ansiedad, ¿no? Pero es una situación un poco grave, ¿vale? En cuanto a que uno, pues por diferentes motivos, pues se ve enajenado de uno mismo, ¿no? Cuando uno se encuentra en esa situación, necesita, una vez que pasa el proceso, y lo que intenta es analizarlo. Para mí la poesía utilizo todo eso para intentar ver qué me ha pasado, por qué me ha pasado y superarlo, ¿no? Entonces la idea era buscar un discurso poético que pudiese encauzar todo ese proceso vital, experiencial, de diferentes ángulos, ¿vale? Porque al final un proceso de este tipo de crisis tiene diferentes fases, ¿vale? Tiene una primera fase en la que tú te ves pues desbordado y lo único que quieres es pegar un grito, ¿vale? Es echar fuera, expulsar. Hay otro momento en el que necesitas ver, señalar qué es lo que ha pasado ahí, y otro momento de superación, ¿no? Entonces eso un poco es, digamos, el primer bloque que se cifra, se centra en lo personal. Intento pues encauzarlo desde diferentes ángulos, digamos, ese problema, ¿vale? De hecho, y por eso también me he traído antes hablaba del título y os señalaba o enseñaba este cuaderno de notas rojo que anotaba cosas, pero previamente, cuando me dio el trastorno de ansiedad, fui a un terapeuta y una de las técnicas, puesto que me gustaba la literatura y tal, que me recomendó era pues un cuaderno, que lo tengo aquí como llamado cuaderno de terapia, en el que hacía escritura, como lo pretendían los surrealistas, escritura automática, como un mecanismo simplemente de desahogo, de desconexión, de sacar fuera tal, ¿no? Este cuaderno de terapia, que finalmente desemboca en el libro, es la primera parte, la primera sección del libro, que se titula, también con un título muy surrealista, Aprendiz de buzo, ¿vale? Y ahora sí, ya me centro, ya dado todas estas explicaciones, en el primer poema que voy a leer, que se titula Aquello que le duelen los ojos. Bueno, como he dicho, evidentemente, escritura automática, y en este caso se intenta combinar una teoría, se puede decir, psicoanalítica freudiana con una teoría, pues, marxista, ¿no? Y bueno, lo voy a leer y después doy algunas claves. A aquello que le duele en los ojos. A aquello que le duele en los ojos, no te atrevas a negarle el pan. No rechaces su barriga viscosa de sapo en la crónica destartalada de las papilas gustativas de su yo. A aquello que le duele en los ojos, no acalles el crepitar de su harina, no discrepes de su sordo croar, ni esperes sin más ser engullido por él. A aquello que le duele en los ojos, no dejes que sea la onda fálica que propaga la rabia del perro, no la rata oronda que cada noche se encarniza con su ingle famélica. A aquello, por no ser grosero, que le duele a ti también en los ojos, eso dice él, sé benévolo con su esencia animal. No juzgues al prójimo por su sangre binaria, no juzgues al prójimo por su carne milimétrica.
No juzgues al prójimo por su sofisticada escombrera de maniquíes abismados en la fórmula del valor de cambio. No seas tú quien le ayude a dolerse por aquello que le duele en los ojos. Bien, como habéis podido observar, sí, espero que sí, hay una serie de imaginería, digamos, de tipo surrealista, en la que ahí intervienen unos símbolos que tienen que ver con lo grotesco, animalesco, no sé si os habéis fijado, y que tiene que ver cuando precisamente uno vive un proceso de enajenación y lo externo le resulta como eso, pues, desagradable, ¿no? Ya está cifrado en el Cántico de San Juan, cuando el alma o la esposa, hay momentos en el que está en su cerco y hay una serie de animales que la acosan, ¿no? Que le generan la desestabilización, y lo utilizan los simbolistas también franceses, y creo que se me cuela ahí precisamente para generar un panorama de angustia, de malestar. Es un desahogo. Es verdad que en este desahogo, tanto en la primera parte como cuando se habla de toda esta situación grotesca, como en el final, cuando incluso se utiliza un concepto tan marxista como el valor de cambio, se manejan dos conceptos, dos claves que se van a desarrollar a lo largo de todo el libro. Bien, continúo. Cuando uno, como digo, tiene un problema íntimo, complejo, de tipo que en este caso viene de muy lejos, ¿no? De vivir una familia desestructurada que a lo largo de los años pues te va, y perdonad que utilice estos términos y esto, pero es que esto, digamos, era necesario, o yo he interpretado que era necesario para superarlo, hablarlo explícitamente en el libro, porque lo que había hecho a lo largo de mi formación en los diferentes periodos vitales de mi vida ha sido ignorarlo, desenvolverme en una sociedad, en el instituto, con los amigos de la época, en diferentes momentos, cuando tenía un contexto íntimo de desolación emocional. Entonces, intentaba pues mantenerlo eso, y eso no se puede más. Es un silencio autoimpuesto que supone una especie de bloqueo. Y de alguna manera, cuando uno ya ha tocado fondo, lo que quiere decir, ¿qué pasa que hay de fondo, ¿no? Entonces, por eso esa era la idea de hablar explícitamente de algunas cuestiones. ¿Qué pasa? Que cuando realmente estos primeros poemas lo que hacen es verter un desahogo, y lo siguiente es reflexionar qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es la problemática familiar del fondo? Ese primer acercamiento, y eso tiene que ver con cuestiones freudianas de lo reprimido, cuando uno no quiere enfrentarse, digamos, al conflicto de fondo, que siente un poco de vértigo. Una estrategia que he encontrado para dar un primer paso para enfrentarme a eso era canalizarlo a través de un discurso estético un poco estilizado, ¿vale? Voy a utilizar algunos elementos que tienen que ver con el simbolismo de corte preciosista, digamos, conceptual, incluso meto la métrica. ¿Por qué? Porque a raíz de ese, digamos, mecanismo, pues me alejo, en el fondo es un mecanismo de distancia, como puede ser la ironía o como puede ser cualquier otro. Quiero decir, al final, al estilizarlo, lo estoy rebajando. Y ese es el sentido de volver a utilizar, por ejemplo, el octosílabo blanco, no por otra cosa. Eso es tuétano y tálamo. Tuétano y tálamo duelen, las 7 bocas del hueso, vísceras de leche y miel, cantan los cuervos nocturnos. En la noche de los cielos duerme redonda la luna, del sueño en las altas copas cuelga mísero el amor. Ayer aún resbala por los labios de ceniza. La mañana, tan de urgencias, se hundió en el vientre materno. El niño de las 7 balas ha matado al viejo Cristo con su cañón de juguete por ver si bajan las obras. Muchacho de mis adentros, vísceras de sangre y miel, derrama tus 7 llagas en estos ojos lejanos. Bien, evidentemente aquí lo que hay intento de reconectar con la infancia, que como se sabe es el periodo vital en el que se genera la personalidad y todos los conflictos posteriores que uno va, toda la psicosis, la neurosis, todo lo que uno va arrastrando, ¿no? Como he dicho antes, evidentemente, toda esa formulación simbólica, expresionista, utilizar los elementos externos para proyectar los internos, es
pues es una manera de distanciarse. El gran problema que había encontrado yo en este poemario para hablar de problemas personales tiene que ver con el paradigma poético actual, por el cual todos somos clase media o hemos sido clase media y tenemos una misma problemática que tiene que ver pues, con cuestiones generacionales, ¿no? Cuando, por lo que sea, y hay un montón de situaciones que se salen de de esos parámetros, cuando te encuentras en esa situación e intentas utilizar la poesía para canalizar todas esas experiencias personales, te das cuenta que tiene una serie, la poesía actual te genera una serie de limitaciones. Por ejemplo, no puedes levantar el tono, ¿no? Porque es el momento de la poesía de los seres normales. La poesía ha perdido su aura, ha perdido su capacidad de trascendencia y ahora se generan discursos normalizados en los que la experimentación queda como algo enrarecido y se intenta adoptar un tono complaciente en el que al final el poemario, el libro de poemas, es un producto de consumo, como cualquier otro, ¿no? En ese aspecto me gusta mucho, y yo, como ha dicho antes Susana, bebo mucho del cine, una película de Leos Carax, Holy Motor, no sé si la conocéis. ¿No la conocéis? Holy Motor, de Leos Carax, que es una película que te vuela la cabeza, ¿no? En el sentido, y la primera escena, una de las primeras escenas de la película es una sala de cine, ve la pantalla, no se sabe muy bien qué está de fondo, y después hace un contraplano, ve al público y el público está totalmente dormido, ¿no? Hace un traveling lateral y está el público dormido, ¿no? Creo que es un poco lo que pasa en la poesía actual, ¿no? Estamos generando un discurso complaciente, adaptado a un pacto, se supone, con la nueva realidad social y tal, con el cual no me siento conforme, que no soy capaz de expresar ciertas experiencias vitales que he tenido y tal. Entonces, ¿cómo puedo acceder, con qué recursos utilizo para hablar de cuestiones conflictivas como el hecho de que tiene que ver, como he dicho antes, de haberme formado en una familia desestructurada y, por ejemplo, en este caso, uno de los grandes problemas vitales que he tenido y tiene que ver con el núcleo problemático de mi casa, que es que mi madre es esquizofrénica, ¿vale? Y perdonad otra vez de nuevo porque hablo en estos términos, pero es una cuestión que necesito abordar, porque la neurosis, cuando tú tienes un trastorno de ansiedad y vives en un contexto de ese tipo, al final lo que pasa es que te genera miedo de que si tu madre tiene esa enfermedad la puedes desarrollar tú, ¿no? Cuando tienes un trastorno de ansiedad, lo primero, las primeras alarmas que te saltan son, hostia, yo lo padecí, ¿no? ¿Cómo puede uno acceder a un discurso poético, digamos, amable, que reflexione sobre cuestiones sociales y de otro tipo cuando uno está sumido en un trauma, que es, digamos, originariamente de la infancia, ¿no? No puedo. Entonces, el primer paso es hablar explícitamente de eso. Digamos, qué modelo, qué estilo, qué técnicas poéticas puede utilizar para hablar de lo que supone cuando uno vive en un trastorno de ansiedad, noches con sueños nocturnos de miedo, delirios y tal y cual? ¿Cómo combatir el delirio? Pues tienes que moverte en el mismo código estético del delirio. En este caso, pues releyendo, revisando la tradición literaria, había visto a los futuristas que utilizaban una técnica que es el simultaneísmo, que son diferentes discursos que se suponen que suceden a la misma vez, ¿vale? Imaginaros que aquí alguien quiere contar diferentes situaciones que pasan en Huelva en diferentes momentos que están pasando a la misma vez. Eso es el simultaneísmo, ¿no? Que es la base sobre la que después Elio compone su gran obra, ¿no? La Tierra Baldía, que se basa en ese contrapunteo de diferentes perspectivas que están todas unidas. Eso es lo que intento hacer yo en la tercera sección, que es la con la que cierra abruptamente este repaso, esta revisión, este intento de exorcizar los demonios internos, y que el jovencito Frankenstein, como se titula esta sección, simplemente pues tomo el motivo de Mary Shelley del sentido de orfandad, de en un momento determinado, haber vivido una situación en la que se supone que tienes que tener una cobertura de protección, de normalidad, eso está todo por los aires, y siente uno ese sentimiento de orfandad, ¿no? Además, esa misma idea del Frankenstein, de algo que es una monstruosidad porque está hecho de diferentes fragmentos, eso lo intento trasladar al propio discurso, al propio aforismo del verso, ¿no? Algo fragmentado
que es producto de una serie de circunstancias, ¿no? No sé muy bien cómo explicar este poema, pero creo que va por ahí, ¿vale? Lo paso a leerlo y, bueno, en este caso simplemente quería indicar que ahí se aglutina un montón de referencias de tipo privada que tienen que ver con cuestiones de mi familia, con mi madre, con su enfermedad, con mi miedo de poder padecer esa enfermedad, con otros familiares que también lo han padecido o están en proceso, no sé cómo decirlo, y con otros referentes culturales que me ayudan a materializarlo. Desde el poema de Niosí, ¿por qué? Porque la épica es una épica de lo íntimo en el poemario, hasta otros referentes culturales como el cine, como es La naranja mecánica, todo eso está ahí condensado, amalgamado, fragmentado y supone pues, un yo interno roto, ¿no? Traje de risa. Zurcidoras, retales, tales de atar, ay, los atamores quiebran metal que así, maldito nogallo, no, las 10:59, ave, niño, aquí está permitido fumar, ¿y el apocalipsis? ¿A qué hora? Lo dijo el cura de 13 Televisión, la cosa está mal, pero qué muy mal, anda niño, aquí tenemos de todo, pastillitas, choquitos, aves marías, bueno, lo anunció el don Álvaro, el advenimiento de no sé qué noche, ojos brillantes, boca seca, baba ladra. Para eso lo mejor es la técnica de respiración, también llamada técnica. Cursillos para desempleados, doble técnica. Ahora también ciclos formativos, técnica. Brazo largo, torso duro, máster en lenguas y literaturas en 8,8 en caída. Te has adelantado. Técnica de contraste en curso de traje. Mamá, este niño está malo de los nervios. Dice que todavía no le ha visitado Cristo. Yo no lo he visto aún y estoy muy malita. A ver, lo malo del apocalipsis es que, bueno, eso, que después no hay nada. 28, 29, 30 bofetadas. Alex, plano subjetivo, 8 ojos, 8 punzones de detección. Soniñato. Pero doctor, me voy a volver loco. 8 caídas de Cristo por todo lo alto. En el fondo, lo del apocalipsis es un rollo. Pero, ¿y Angelina Jolie? ¡Qué chollazo! Que si persecuciones, mansiones de lujo, ahora un tiro por allí, perdón, un derrape por acá, puf, Fausto poniendo a punto la máquina. No cabe ni una sola mosca en el plano, un contrapicado de esos de manual, 4 tiarrones como 4 trinquetes, 8 balas, 4 renuncia, un albricia, albarfañes, caechados somos de tierra. Pero doctor, es que me encuentro muy mal. ¿No tendrías por ahí pastillitas, choquitos? A ver, José Jesús, mi niño querido, pero es que tú no sabes sumar. 98, 99, 100. Es una cuestión de pura matemática. Mamá loca, más el señor don Álvaro loco, más abuela medio loca, Susán, más caja de pino hermanito, igual tu loco. 100 bofetadas. Recuerda, Susana, son tantos los besos. Vaya viejito, doctor, es que así no se puede. Menuda risa, este traje trágico de diario. De mala gana, me voy al catre. Amén. Ahora sí, voy a ver, con vuestro permiso. Si pudiera acceder a tomar una cerveza, ya sería algo maravilloso, la verdad. Sería sublime para este momento, la verdad. Esto, que así dicho muy fácil, es un poema de desgarro absoluto, ¿no? Pero que tiene ese punto catártico, ¿no?, que necesitaba, el enfrentarte a ciertos hechos. Cuando vives una experiencia traumática, lo que te das cuenta, en mi caso, mi manera digamos, de seguir avanzando fue la disociación. Es decir, soy capaz de generar un discurso racional con el que pueda, pues, interpretar, desenvolverme, y sin embargo el yo emocional está a un lado arrinconado, pues bloqueado, y entonces esto es una manera de sacudir, ¿no? Algunos
cimientos problemáticos. Bien, vale. Cierro el bloque más conflictivo. Cuando uno, bueno, pues, se mete en esto de la poesía y, como he dicho, en un intento de salir o de intentar salir de la poesía de tipo intimista y dar el salto a la poesía social, puesto que me había formado en ese marxismo heterodoxo de Juan Carlos Rodríguez en Granada, que no digo que venga de esa escuela, pero muchas gracias, Micaela. Puesto que había hecho un máster sobre eso, me había dado cuenta de que efectivamente entrar en lo social es conflictivo, ¿no? Antes que nada, lo primero que hago es, hay un mito, hay un poema que funciona como bisagra en el libro, que es un poema de, digamos, de contenido metapoético reflexivo, que se titula Los pronombres personales en función de sujeto, porque precisamente ciertas tendencias poéticas han utilizado precisamente las personas del verbo para enunciar de un retoricismo vacío ciertos posicionamientos. En concreto me interesa hablar cómo tradicionalmente se ha utilizado el nosotros para hablar del posicionamiento del poeta social frente a ellos, digamos, del agente generador de conflictos. El poema paradigmático es un poema de Luis Cernuda que se titula Un poeta habla de su tierra, no sé si lo conocéis. Un poeta habla de su tierra, efectivamente de las nubes, en el que señala, dice, ellos, los vencedores, Caín es sempiterno, etcétera, etcétera. Él sí ha vivido la guerra civil y sí, en la guerra civil, en ese periodo previo, sí se podía señalar al enemigo. El problema cuando uno vive en un sistema capitalista en el que el capitalismo lo tiene en sangre, ya no se puede separar al ellos de nosotros. No podemos decir, ellos son los enemigos y nosotros somos los buenos, ¿no? Eso es falso. Cualquiera de nosotros puede ejercer una situación de explotación a un tercero o puede generar cualquier situación, digamos, negativa para una tercera persona. ¿Cómo desmontar esas posiciones retóricas desde las que se enuncia habitualmente un cierto retoricismo que simplemente por hablar, por enunciar desde esa posición ya se supone que tiene unas características determinadas? Este poemario, un poema largo que contiene 6 poemas, pretende eso, desmontar, desarticular esas posiciones de las que habitualmente se enuncia con la idea de después generar un discurso confuso, mezclado, en la que ya no sepamos quién es el malo, quién es el bueno, incluso se enuncia desde una postura del yo como algo perversa, negativa, porque, bueno, en eso consiste el capitalismo, ¿no? Es verdad que es un poema largo, no sé cómo. Antes que nada quería hacer un poco de cómo vamos de tiempo, ¿no? Ahora empezaba. ¿Cómo? Muy bien. Pues ¿qué tiempo llevamos? Pues tener una idea, porque como hemos empezado a deshora. Tómate la cervecita. Sí. No hay prisa. Es que no sé si seleccionar de este poema largo que contiene a su vez 6 poemas, si seleccionar alguno o leerlos todos. He empezado a menos 5 más o menos. ¿Ha empezado a menos 5? Llevas unos 35 minutos. Ah, pues entonces no va más. Bueno, pues entonces lo voy a leer todos. Para mí la clave de este poema, además de lo que he dicho, a mí lo que me interesaba también es que este discurso poético, aquí dentro de este discurso poético, he anulado toda esa vertiente, toda esa carga dramática, intimista personal. Todo lo que se, digamos, desarrolla en estos poemas son estrictamente reflexión metapoética, con lo cual eso supone un alivio a la hora de tratar la materia poética, el hecho poético, y dar el salto a otras cosas, ¿no? Eso querría dejarlo claro. Intento desarticular, digamos, desdecir, negar estos recursos, estas personas del verbo, con, digamos, deficiencias que tiene el propio discurso, reflejándolo a través del poema. No sé cómo explicarlo, creo que no ha quedado claro. Quiero decir, si supone que la segunda persona se ha utilizado muchas veces para desdoblar, ¿vale? Para una conversación que el autor tiene consigo mismo, utilizar la segunda persona, intento anularlo viendo las limitaciones que supone pensar que solo utilizando una segunda persona se puede generar una verdadera conversación con uno mismo. No sé si me he explicado, pero bueno, ahí se va a quedar. Los pronombres personales en función de sujeto. Yo. ¿Acaso no me sea posible decir
¿Quién habita este hueco absurdo que se obstina abstraído en tomar forma a base de erigir un vano templo de esperanza en nombre del deseo? ¿Acaso la razón con su fulgor restallante vertebre oscura este famélico trazo que se alarga como un grito inconexo, ascendiendo torpemente la espalda miserable del sinsentido? ¿Acaso, una vez implantada la hegemonía del descrédito, no haya otra manera de ceder al impar potente de orfandad, sino haciendo la cuenta de este infantilismo hinchado del ego? Tú has recibido el don sagrado del desplazamiento, por cuanto cabría esperar en una materia decidida a no sufrir desamparo. Como todo anhelo de trascendencia, bien aire, líquido o raíz trepidante, has traspasado ese umbral donde la complacencia te alza a hombros de la deriva. Luce su fano ese ávido trofeo de los perdedores cuando el camino se te echa al cuello con tacto suave, disimulando la falta de aire en los pulmones, además del bulto que se deja notar ausente entre las manos. Asume dichoso ese sabio desvarío de los descampados, que nada aman sino la silueta deslenguada de la maleza, que gusta de maldecir la falacia dupla de las autopistas. Él, yo, es otro, se dijo a sí mismo, mirando sereno a unos cuantos beodos. Quizás para completar el aforo del teatro, hizo trasladar la vanidad a rango de estatua, desde donde contemplar el ascenso del musgo. El otro que él era le dijo: desanda, Lázaro, vuelve, retrocede. Esa cueva preterida de sombra, pensión barata o hipoteca, es tu rédito, tu meta. A las afueras de la ciudad halló, entre la niebla, el cadáver exquisito de su él. Él es el poema más sublime que le ha escrito. Él es la prueba vertical de la existencia del objeto. Él es la prédica con la que Dios nos roba la limosna. Él es la amada más prenda que luzca el torso. Él es refinamiento, sutileza, alevosía, definitivo. Nosotros, a las barricadas, a los fosos, a las altas nieblas, a los bajos fondos, que hoy están en quiebra el yo, el tú, él, ello, y no temáis vosotros. Celebremos el día de la humanidad en esta hora que tocan arrebato. A las barricadas, a los fosos, a las altas nieblas, a los bajos fondos, que el fantasma de Mars ha matado al sujeto en nombre de nosotros. Corramos, dancemos, amemos, que hoy el pan se ha transformado en seda entre cristales rotos. Vosotros, espejo convexo del decirnos, imagen invertida del nosotros, segunda persona del plural, vástago de multitud contraria, prurito para tomar distancia, distancia para ganar tiempo, amigos para combatirlos, rehenes para complacernos, testigos de nuestras hazañas, sujeto preferido de avalar. Ellos, asesinos, canallas, sinvergüenzas, ladrones, gamberros, hijos de putas, lameculos, perdón, chupapollas, perdón, desentendidos, indolentes, hedonistas, políticos, sistema, teoría de ixis, abstracción. Ellos, vosotros, nosotros, él, tú, yo. Nosotras, vosotras, ella, ellas. Se llama
muy largo. Daría mucho para mucho que comentar. Quería, a pesar de además de lo que he dicho antes, quería comentar. Poco cernudiano lo he encontrado. Poco cernudiano. Claro, no pretendía. Claro. Es que Y estaba en la onda. no está. Digo, no. Pretende, o sea, pretende invertir. Es que Sí, absolutamente, lo has logrado. pretende invertir, efectivamente. El Cernuda estaba en un periodo, en un contexto histórico en el que él sí podía señalar a ellos y mencionarlos, apelarlos como enemigos. Aquí lo que yo estoy diciendo, esto es un hito dentro del poemario. Cuando en lo siguiente, el yo presente, el yo enunciativo, el yo de la primera persona, de una manera agresiva, es una manera de justificar esto previamente en el decir, ya el ellos no son los malos y yo soy el bueno. Yo, cuando haga ciertas cosas, lo hago también desde una lógica de capitalista perversa. Lo intento justificar aquí, es la finalidad de este poema. Es más, no solo intento, digamos, como he dicho antes, digamos, desdecir esas personas del verbo desde donde habitualmente se enuncian ciertos contenidos concretos, sino que hago una cosa que me parece muy interesante, que no sé cómo se entiende, y que por eso ahora que puedo lo voy a explicar, y tiene que ver un poco cómo esa categoría de lo femenino, que si miráis los manuales de historia de la literatura, veis el siglo de oro, el primer siglo de oro, el segundo, y al final hay un epígrafe que las autoras del siglo de oro, ¿no? Se separa a la mujer como categoría femenina, con lo cual es terriblemente injusto, ¿vale? Yo, a través de una profesora de la universidad, me enseñó una cosa clave. Aunque la literatura intenta beber de la ciencia, intenta adquirir un discurso, sobre todo la crítica literaria, ¿no?, objetivo, en el que a la hora de estudiar los procesos históricos literarios intente tener ese rango de ciencia, no se puede equiparar con la ciencia. En la ciencia, la excepción confirma la regla, y en la poesía, en la literatura, todo lo contrario. Una poeta que escribe en femenino en el siglo XVII, como es Sor Juana Inés de la Cruz, no lo puedes, ponerlo a un lado. Es un mito, es algo que es novedoso, no lo puedes, lo tienes que meter dentro, ¿no? Claro, al yo separar estos sujetos femeninos del propio discurso, estoy haciendo una crítica a lo que hacen esos manuales y esa tendencia de la literatura general de separar las categorías de lo femenino. Pero lo hago, ni siquiera utilizo la enunciación. Lo hago a través de una configuración textual. Lo separo el título y ni siquiera menciono ni una palabra, ¿no? Ya ahí estoy ya señalando que eso es una injusticia, ¿no? Y ni siquiera me mojo porque ¿cómo puedo yo ahora utilizar un discurso en la que se muestre lo femenino? Ni me quiero meter, ¿no? Esa es la finalidad un poco de eso. Yo lo veo como una indagación. Como una indagación, sí, desde luego. Un recorrido indagatorio. Indagatorio sobre esas formulaciones, ¿no?, enunciativas, ¿sí? El intento, ¿no? Por eso os digo, ¿no?, que a raíz de este poema, ya después lo siguiente, intento trastocar los órdenes, ¿no? El intento de acercarme a una poesía social, además de intentar romper esas limitaciones entre nosotros, el ello y todo eso, otra de las intenciones que buscaba era, a través de cierto discurso del realismo sucio, especialmente Bukowski, es buscar la incomodidad del lector. ¿Por qué la incomodidad del lector? Por eso mismo, porque el lector accede a la recepción del poema actualmente como un producto de consumo en el que lo puede consumir tranquilamente, sin conflicto, en el que incluso esa lectura va a reivindicar las posiciones de ese sujeto pasivo que está leyendo, ¿no? Entonces, por eso esta parte quizás es la más agresiva, ¿no? Aquí igualmente, normalmente los poemas de la siguiente sección, que se titula Zonas ensablajes, normalmente hay una situación de fondo que el lector tiene que reconstruir, pero la clave es que ahí normalmente los poemas están construidos con una estructura en anillo. Esa estructura en anillo se termina, a través de la referencia de la sensibilidad, subjetividad del yo, y entre medio se intenta canalizar una serie de procesos sociales de todo tipo. El poema que voy a leer, La conversación, que me parece el más ligerito, hay poemas en esta sección que me parecen especialmente difíciles de defender aquí, e incluso por eso
al final del libro hay una poética, por si pueda herir sensibilidades, esa poética en el fondo lo que pretende decir, bueno, es que la intención es eso, ¿no? En conversaciones, la conversación lo que se intenta, de lo que habla en el fondo es un poco de la incomunicación en la sociedad actual, como realmente cuando tenemos una cierta incapacidad a la hora de comunicarnos, especialmente porque el sujeto, cuando hay un intercambio entre interlocutores, cada uno está relleno de sus propios intereses. Cuando la otra persona vuelca un motivo de conversación, el otro está con ese concepto de individualidad, de subjetividad moderno, no puede, digamos, intercambiar de manera frontal ese discurso. Está tan lleno, tan relleno de su propia subjetividad y sus propios intereses que no establece pues un diálogo abierto, ¿no? Y se establecen diálogos paralelos. Y esto es lo que pasa en este poema. También utilizo la técnica del simultaneísmo, ¿no? Para utilizar diferentes prototipos de conversadores, con sus diferentes problemáticas, en la que en el fondo el hilo conductor de toda la conversación, supuesta conversación, es tangencial. Yo, que en este caso inicio el poema con la primera persona, impongo el sentimiento personal mío, también a la misma vez subjetivo, interesado, y el siguiente continúa esa conversación, utiliza una parte del referente para continuar la conversación sin tener nada que ver con lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Esa es la clave del poema. Ya lo digo yo para que no haya duda. Bueno, y aprovecho para ver un poquito, ¿sabes? Menos mal que iba a decir, dije que iba a ser ligero en la presentación. Soy profundo, entonces. La conversación. En la ebria quietud de esta mañana de septiembre, solo querría ser un cuerpo que camina sereno hacia la noche. A mí, en cambio, lo que más me gusta de la noche es ese hermoso balanceo suyo que lo mismo te mece que te descalabra. Lo había dicho en ese momento el hombre de mentón robusto. Las complicaciones de la selva siempre acaban por resolverse simplemente con un giro de muñeca, trenzados, ademán y discurso. Entonces, ¿quién dijera algo hasta ponerse vuelto del derecho? ¿Quién amara para no ser solo el 1 más 1 es igual a 2? ¿Quién entonces no apagara la luz de la mesita de noche sin el temor de que a la mañana siguiente lo asciendan? Se lo dijo al oído con la voz temblorosa de los iluminados. Si tú me quisieras, amor, te juro que yo no te estrangularía. Pero, ¿qué hay al cabo de los niños traviesos que escupen la cara del santo sacramento, que se burlan de los vejestorios renqueantes, que se arrastran penosos hacia el desguace final, que amenazan a sus padres con encerrarlos en una residencia? Ya solo queda la muerte como salvación, o al menos una buena agencia de viajes que extravía las maletas y tenga la sensatez de equivocar para siempre los embarques. Solo querría ser un cuerpo que camina sereno hacia la noche, en la ebria quietud de esta mañana de septiembre. Bien. Lo siento mucho, pero me tengo que ir, pero lo siento. Sí, nada. Sí. Yo he llegado aquí por casualidad, ¿eh? Vale, no se preocupe. Pero me ha gustado mucho. Vale. Pues, bueno, pues muy agradecido, de verdad. Sí. Nada, muchas gracias. No sé si leer el último ya, si os parece, ¿no? Hay una sección que se me queda en medio que se titula Algo más que ruido, en la que si previamente lo íntimo y lo social lo he presentado de manera conflictiva, aquí lo integro y lo que hablo es de cuestiones personales íntimas en la que ya está mezclado el discurso íntimo con el social, con el colectivo, como pasa en algunos poemas, pero son, bueno, quiero terminar ya y voy a leer, básicamente, y me gusta mucho el poema con el que cierra el libro, soy fan de ese poema,
Da igual que lo haya escrito yo, pero me gusta mucho, ¿no? Y tengo ganas de leerlo. Por él. Es el disparate absoluto y soy fan del disparate. Me quedo para el último. Vale, eso es. Y lo voy a contextualizar, ¿vale? Yo como antes ha dicho Susana y como ya os he dicho yo, soy cinéfilo, me gusta mucho el cine. Y en algún momento he pues, albergado la posibilidad de hacer un corto, ¿no? O por lo menos se me ha venido la idea, ¿no? De hacer un corto. A mí el cine, me gusta todo tipo de cine, pero igual que cualquier obra de arte, al final lo que me gusta en el cine es que se genere una experiencia que sea a la que tú no estés acostumbrado, ¿no? En la que tú en el día a día sea una experiencia sensorial que tú no estés acostumbrado, ¿no? Entonces, puesto que vivimos en un mundo tan convulso, ¿no? Del que hemos hablado antes un poco, de esa prisa, esa angustia, esas urgencias modernas que generan mucha, no sé la palabra, mucha ansiedad, ¿no? Se me ocurrió generar una situación cinematográfica muy concreta, y yo no soy nada escatológico, pero esta es súper escatológica, vaya. Es ver cómo alguien, y perdonad por el lenguaje, por la situación, caga en un váter y se filma ese proceso, ¿no? Y cómo en última instancia un plano subjetivo desde dentro del váter ve cómo la plasta cae, imaginaros cómo cae en la pantalla y tú lo estás viendo y la reacción, ¿no? Eso me lo imaginaba en el corto, claro, porque un corto tiene una producción, no tiene que hacerlo, en el fondo no era algo gratuito, sino era alguien que iba con prisa a trabajar, la idea del corto es algo, ¿vale? Iba a trabajar y bueno, tenía que desayunar rápido con su pareja, tenía que ir al tren, el contexto era en Madrid, ¿no? Por la experiencia de haber vivido en Madrid, tenía que, y no podía ir al cuarto de baño, y va al cuarto de baño en la oficina, y cuando esa plasta cae, quería generar una conexión imposible, que solo se da en la ficción, que era que esa plasta caía a través del techo de la oficina y le caía la mierda a todo el mundo, especialmente al jefe, como una manera de devolverle al mundo la mierda, eso que se nos acumula ahí, ¿no? Que tenemos ahí, y uno, al menos ficcionalmente, como un sueño ahí, un deseo, un anhelo, es devolverle al mundo la mierda que traga, ¿no? Claro, dije, ¿yo cómo voy a grabar esto, no? Esto es un disparate, ¿no? Digo, yo no soy un hombre de acción. La poesía nos desenvolvemos bien los neuróticos, ¿no? Que trabajan mucho la ficción. Digo, yo lo hago en versión poema. Claro, versión poema ya no tengo límite, ¿no? No tengo límite de producción, que tiene que... La mierda se la devuelvo al mundo, que aquí he hecho mierda para todos lados, ¿no? Y entonces un poco esa situación, alguien que está indigestado, que esto y lo otro, y porque el mundo, porque las prisas, y le devuelve al mundo esa mierda, ¿no? De fondo hay dos referentes que en este caso no son poéticos, viene de la música de autor. Javier Crae con Eros y la civilización, no sé si conocéis esa canción. Javier Crae, Eros y la civilización, es un tipo que se encuentra a su expareja en la calle por ahí, y ni más ni menos que surge ahí el motivo amoroso, se dan a hacerlo, el acto sexual en la calle, y eso tiene consecuencias dramáticas, porque la gente empieza a aplaudir, tira los pasos que se vuelven locos, ahí se generan cristales, la gente se corta y se genera un río de sangre que acaba generando un colapso planetario, ¿no? Eso es, digamos, pues la hipérbole, bueno, de características de Javier Crae, que es una maravilla, y que Albert Pla en La Colilla, que es una canción que pertenece a La Diferencia, no sé si la conocéis, también utilizando ese mismo recurso hiperbólico, es una serie de mexicanos que quieren cruzar la frontera, y ahí ni más ni menos que los que están allí le cortan la cabeza a uno de ellos, y la colilla que acaba rodando para el otro lado incendia todo Estados Unidos, ¿no? Y claro, pues por favor, no deja de escuchar esas canciones que son tremendas. Y yo digo, pues yo voy a emularlo a esta gente, porque hacen cosas que me gustan mucho, ¿no? Claro, aquí de fondo hay unos versos de Dylan Thomas, un famoso poema a su padre, la muerte de su padre, que no entre dócilmente en esa buena noche. La buena noche es el fin de la vida, el comienzo de la muerte. Aquí la buena noche se cambia por la buena puerta, que es, ya lo digo yo, la puerta al cuarto baño, ¿vale? Para que no haya duda y lo podáis interpretar bien. La gran cagada. El vientre da vueltas como una lavadora cansada de tanto rumiar la misma mierda. Cirrosis y ojeras, apenas despunta el alba. Encima llevamos el pasado y otras cosas de peso.
no entres dócilmente por esa buena puerta. Alveolos, válvulas, vulvas, vueltas, intestinos. El cielo es una gran víscera a punto de estallar contra el asfalto. Una gran hormigonera amasando el porvenir. Este atajo, al cabo del azul, no es cielo, ni azul, ni nada. No entres dócilmente por esa buena puerta. Un calambre nos pone en pie cada mañana para que a comienzo de semana los lunes sean lunes, los martes, martes, hasta sabemos la bendición de los viernes para de nuevo, cerrando ciclo, la resurrección de la carne. No obstante, no entres dócilmente en esa buena puerta. El joven emprendedor con la palabra a medias, de camino a la oficina, trenes, vías, cables, ruido, rumor, rumoris. Próxima parada entre líneas, pero amor, ¿a qué hora quedamos para cenar? A esto que urge amar viajeros, hay un pozo en el café. Te conviene no entrar dócilmente por esa buena puerta. Entonces, la lavadora, una balada modelo 2022, enloquecida, empieza a dar vueltas descontroladamente y a bramar como un animal poseído por el demonio, hasta que, cruzado el fatídico umbral, se va de vientres. Rabia, rabia, contra la inmundicia que oprime, rabia. El cielo explota en 1000 pedazos. El planeta se pone hecho una mierda. Toneladas y toneladas de mierdas que se acaban volcando sobre las ciudades. Negro mares de bacterias y gusanos acosando la paz de las costas. Un enjambre furioso de moscas que se ensañan con la Casa Blanca. La cara de bobo de tu jefe con la que se le ha venido encima. Mucha mierda la que se agolpa en las oficinas de Facebook. Una nauseabunda peste que invade colegios y despachos de catedráticos. A la mierda el Amour Fou y la Torre Eiffel desde donde ver el final. Aquella primera novia de la adolescencia embadurnada de densa caca negra. El marqués de Gibraleón quejándose porque da pena ver el castillo de mierda. Miles de obreros y obreras recogiendo a paladas, tamaño estropicio glastoplanetario. El ejército al completo desatascando la innoble excrescencia de esta cañería llamada España. A la mierda los lazos, las trenzas, los tirabuzones y toda esa porquería en el pelo. A la mierda el sudor, las legañas, las velas de mocos, los churretes y otras secreciones del cuerpo. A la mierda el rap, el trap, el pop, el folk, la salsa, el merengue, la bachata y el chocolate. A la mierda el PP, el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Vox y el Generalísimo. A la mierda los talent shows, los mass media, los youtubers, los influencers y las redes sociales. A la mierda la cocina de autor, la cultura vinícola, las aerolíneas low cost y el turismo. A la mierda la industria del libro, los noveles de literatura, los bestsellers y las trilogías. A la mierda la industria del cine, las plataformas mainstream, las suscripciones y las series. A la mierda los lectores en general y especialmente los lectores de poesía en concreto. A la mierda esta grandísima mierda de poema y el tipógrafo cómplice de semejante disparate. En este caso yo.